quiero compartir un mensaje titulado Palabra de Dios, Ley Espiritual. No tanto duro y de repente puede sorprender su hermano vecino. De todo modo bueno, pero... El título de hoy, Palabra de Dios, Ley Espiritual. Y cita bíblica de hoy, Mateo capítulo 5, verso 17 al 19. Nuestro Señor dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí la ley o los profetas, ¿a qué se refiere? Antiguo Testamento, palabra de Dios, pero más específicamente Antiguo Testamento. Pero hoy en día muchos enseñan que la Biblia, Antiguo Testamento o mandamientos ya no vale, dicen, pero no. Nuestro Señor, ¿qué dice? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, escuche bien, uno de estos mandamientos, muchos, ¿sí? Pero aquí dice, cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos. Uno, no dice muchos. Entre muchos mandamientos, sí quebrante uno, ¿qué dice? Muy pequeño. Y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Sí entra al cielo, pero uno quebrante uno de los mandamientos, sí quebrante, será llamado muy pequeño en el cielo. Por eso hay que recibir la palabra de Dios tal como es. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. A través de la palabra de Dios y la ley espiritual, otra palabra, ley de Dios, el Dios invisible que es el Espíritu se nos revela. La palabra de Dios es ley de Dios. Aquí en esta tierra uno establece una ley por Congreso, ¿sí? Pero nuestro Dios, Creador, Todopoderoso, Omnisciente, habla. Esa es la ley, no necesita Congreso. Nuestro Dios habla, esa es la ley. Pero hoy en día muchos cristianos evangélicos tienen un concepto equivocado. No le gusta ley de Dios. No. Necesitamos gracia de Dios, gracia del Señor. No me diga ley de Dios. ¿Cómo va ustedes? ¿Usted también no le gusta la ley de Dios? Hay que amar la ley de Dios. Pero hoy en día, lamentablemente, muchos cristianos evangélicos, ley de Dios, no me diga ley de Dios, no, no, muy triste, no, es malo. Habla así. Palabra de Dios es ley de Dios, ¿sí? A través de palabra nos revela. Por teología dice, un término teológico dice revelación especial, dice. Pero, ¿qué significa eso?
Dios nos revela de una manera especial, es decir, a través de palabra. Dios es el nombre. Usted también tiene cada su nombre, ¿no? Y la esencia de Dios es palabra. Un ejemplo, hermano Cristian Dimas. Su nombre Cristian, ¿sí? Pero, ¿qué es esencia de usted? ¿Nombre o usted mismo? De repente una pregunta un poco, sí, de repente puede pensar mucho, pero sencillamente nosotros tenemos nuestro nombre. Yo me puse como David, Luisa, sí, pero ese nombre para distinguir, para llamar con otra. Pero en realidad Luisa no es usted misma, ese nombre es. Cristian tampoco, ¿sí? Félix tampoco. Félix tiene su nombre, ¿sí? Pero ese nombre es. Pero su esencia es usted, ¿sí? No es Félix, digamos. ¿Me entiende? Un ejemplo, hay muchos David. Aquí también otro David tienes. Yo soy David. ¿Por eso son iguales? No. Nombre es David, pero esencia es, cada uno tiene su esencia. Dios es nombre, o Jehová, o Yahweh, o Elohim, nombres, pero su esencia es palabra. Muy importante, San Juan capítulo 1, verso 1, 2 dice, en el principio era el verbo. Y capítulo 1, verso 1 de Génesis también dice principio, pero este principio ¿a qué se refiere? En aquel momento que ha creado. Pero este principio, digamos, está hablando eternidad. Por eso, y este principio de San Juan, más... No puedo decir más, porque eternidad no tiene su comienzo, por eso no puedo decir más, pero podemos decirlo, este principio de San Juan, más antes, ¿sí? En el principio era el verbo, palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. A veces, claro, Mangmin ya entiende con mucho tiempo, ya muchas veces hemos compartido. No tiene mareo. Por eso, el verbo era Dios, la palabra era Dios. Pero eso nos dice, este era en el principio con Dios. Por eso está hablando, digamos, nuestro Dios. Claro, nuestro Dios es uno, pero después de tener plan de cultivo humano, Dios existe como trino, Dios trino, ya sabemos, entienden muy bien. Otros, digamos, usted explícame, Dios trino, puede explicar de alguna manera, ¿sí? Pero nosotros entendemos muy bien, ¿sí? Hoy no puedo explicar más. Por eso, palabra, verbo, es esencia de Dios. Pero se llama Dios, o Yahweh, o Elohim, así. Pero su esencia es palabra, verdad. Claro, nuestra esencia, digamos, no es igual que Dios, por eso nosotros tenemos tres partes, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Pero nosotros tenemos cada nombre, ¿sí? De repente tiene el mismo nombre, pero persona diferente, esencia diferente. Dios, su esencia es palabra. También hay revelación natural. En término teológico dice, y Dios manifiesta a sí mismo por la creación,
Dios manifestó a sí mismo por la conciencia del ser humano y por la naturaleza. Está escrito en Romanos capítulo 1, verso 19-20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esto se refiere, Dios creó ser humano, ha dado espíritu. Por eso, ser humano busca a Dios. ¿Por qué? Tiene espíritu, que es imagen de Dios. Pero lamentablemente descendencia de Adán y Eva y tiene espíritu muerto, pero de todo modo busca a Dios. Pero animal que no tiene espíritu no puede buscar a Dios, no puede pensar. Y algún animal bastante inteligente, ¿sí? Su mascota se entiende, su palabra, no 100%, ¿cierto? También se siente bien, cariño de su amo. De repente su amo está enfadado, enojado, y ese mascota está muy quieto, está mirando aquí. Sí. Pero no tiene espíritu, por eso no puede buscar a Dios. Pero ser humano tiene esa conciencia. Un ejemplo, aún no siendo cristiano, hijo de Dios, pero si hace mal, se siente que, ay, soy culpable. Claro, uno realmente está cauterizado, esa conciencia, claro, no se siente, sino haciendo mal, siente bien. Ese es el gran problema. Pero de todo modo, ser humano tiene su conciencia, por eso siente. Dios. Por ejemplo, los coreanos antiguos, ¿está lloviendo ahora, Bogotá? Ventiladora. Cuando llueve en Corea antiguamente y decía que, ay, Dios envía lluvia. Dios envía. No pensaba que, este nube cargado, por eso está goteando, no dice, sino Dios da agua, lluvia, por eso cae, por eso, y hablaba que una manera de reconociendo que ese agua no cae por alguna razón, sino Dios envía. También, y los coreanos antiguos, cuando mueren alguien, decían que se volvió, decía. No decía, ya falleció, muerto, en general no. Antiguamente todo decía que se volvió. ¿A dónde? Digamos, ellos creen por su conciencia, sí, un ser supremo está. Sintió, ¿por qué? Tenía su conciencia por espíritu que tuvo. Esa es, digamos, una revelación natural. Verso 20 de capítulo 1 de Romanos dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, ¿sí? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Uno viendo las cosas en esa naturaleza que funciona en orden, eso no puede ser natural, no puede ser casual, no puede ser casual, dice, porque esa naturaleza que funciona en orden. Claro, hoy en día por contaminación, por muchas cosas, no funciona como tanto antes, pero de todo modo, un ejemplo, Corea del Sur tiene 4 estaciones marcadas y verano, hace calor, lluvia fuerte. Aquí llueve fuerte, dice invierno, pero en Corea dice, y cuando llueve fuerte y con sol es verano. Después de verano, ¿qué viene? De repente usted no sabe muy bien. ¿Por qué?
Otoño viene. Aquí no viene como otoño. Por eso ustedes, después de verano, ¿qué viene? Invierno. No, puede pensar, pero donde tiene 4 estaciones marcadas, después de verano viene siempre otoño. No viene invierno. Y se colora y hojas de árbol y da frutos. Y pasa otoño, después viene invierno, nieva, hace frío, y bajo 0,5, 10, a veces 15, estamos así. Después de otoño siempre viene invierno, no viene primavera, no. ¿Me entiende? Por eso también, digamos, y nuestra tierra sí está cerca de sol, podemos ser quemados. Está más lejos, estamos congelados. Pero está ahí, ¿sí? Y nuestra tierra está dando su vuelta, ¿cómo? Rotación. Y también está... sí, usted sabe. Por eso, ya... También, un ejemplo, un médico o un científico, si investiga más digamos, como física o medicina, claro, con punto de incredulidad, ellos van más allá, pero uno sí tiene un sentido neutral, aprendiendo, investigando más medicina o ciencia, ellos sorprenden. Eso no puede ser casual. Por eso, Romanos capítulo 1, verso 20, digamos, por naturaleza, uno sí tiene una conciencia sana, no puede negar. Por eso, les dije, ¿no? Coreanos antiguos, uno si fallece, se volvió. Llueve, Dios dando agua que necesitamos. Esa es, digamos, una revelación de Dios, una manera natural. Pero más que todo, Dios nos ha dado su palabra como revelación sobre sí mismo. Amén. La voluntad, la providencia, el plan y el amor y la sabiduría de Dios están contenidos en la palabra de Dios. Y la ley espiritual que gobierna a los humanos y todas las cosas es la ley de Dios. Por eso Dios ha puesto su ley. Un ejemplo, en este mundo, si no hay ley, hoy este mundo será terrible. Aún teniendo ley, tenemos muchos problemas, ¿sí? Digamos, será un mundo caótico, ¿sí? Pero de todo modo, por la ley que tenemos, podemos mantener algo mínimo, ¿sí? Cuanto más nuestro Dios creó toda creación, Dios ha puesto su ley. Es su palabra. Y las características de palabra, ley espiritual, y es perfecta. Porque Dios es perfecto. Por eso su ley, su palabra, perfecta. Y yo cuando trabajaba en mi servicio militar obligatorio, yo trabajaba en una oficina. Cada vez viene cambio de ley. Debía que sacar tal página, hay que cambiar con otro página que viene. Porque cambia ley. Según tiempo, sí cambia. Pero la palabra de Dios nunca cambia. ¿Por qué? Es perfecta. Pero ley de este mundo no es perfecta. Por eso cada vez cambia. Algunos dicen, la Biblia muy antigua.
Ay, ¿cómo podemos creer? Dice. Pero, porque la palabra de Dios es antigua. Digamos, ¿por qué no remodela? ¿Por qué no cambia? Perfecta, no necesita cambiar. ¿Me entiendes? Pero algunos no saben. Ay, muy antiguo. ¿Cómo podemos creer? Dice. Pero la palabra, ley de Dios, ley espiritual, perfecta. La palabra de Dios, ley espiritual, es eterna. Eterna. No va a cambiar. Primera de Pedro capítulo 1 verso 24-25 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, dice. Permanece para siempre. Por eso, un ejemplo, uno de repente, ay, yo he creído así, pero después cambia. ¿Qué hacemos? Pero la palabra de Dios es eterna. Por eso nosotros creemos, seguro es. Seguro, porque no cambia. Un ejemplo, a veces sí cambia alguna ley. Yo no lo sabía, un ejemplo. Ay, ¿qué pasó? Ha cambiado. Yo no puedo decir que ¿por qué cambió? No puedo decir. Pero si cambia cada vez, tiene mucho problema. Pero la palabra de Dios, ley espiritual, eterna. No cambia. Por eso, segura. La palabra de Dios es justa. Justa. No inclina por acá, por allá. No. Nuestro Dios es justo, por eso su ley es justa. Por eso también nuestro Dios también cumple su ley. En este mundo, algunas autoridades o alguna persona rica, autoritaria, no cumple la ley. Ellos exoneran, yo soy presente, por eso yo hago. ¿Sí? Pero nuestro Dios estableció su ley, también cumple. Porque Dios es justo. Por eso, y uno cree en la palabra de Dios, nadie va a perder. Porque ley justa. Pero en este mundo de repente sale alguna ley, favorece a alguien, pero perjudica a otro. Por eso hoy en día, tanto soborno que saca esa ley. ¿Sí? Pero nuestro Dios no recibe soborno, coima. La Biblia dice. Porque nuestro Dios es justo. La palabra de Dios, ley espiritual, se ejecuta perfectamente. Perfectamente. Ley de este mundo o constitución de este mundo no se ejecuta perfectamente. Pero nuestro Dios todopoderoso, omnisciente, ejecuta perfectamente. Por eso de repente uno, no, ¿qué hago yo? Yo tengo mucho pecado, un ejemplo. Hay solución. Según la ley, se arrepiente verdaderamente. ¿Sí? Da fruto digno de arrepentimiento. Dios perdona. Pero uno solamente esconde, pareciera que hoy no pasa nada, parece, pero de repente algunos, hoy no pasa algún problema, por eso está tranquilo, haciendo mal. Pero no, nuestro Dios ejecuta perfectamente. Uno hace bien, parece hoy no hay remuneración, pero no se preocupe, nuestro Dios recompensa. De repente pastor no reconoce, no sabe, de repente un ejemplo, ¿sí? Pero nuestro Dios recuerda, está contando, va a dar. Por eso, tan hermoso es cierto, ¿sí?
En este mundo de repente uno, de repente en colegio ha estudiado mucho, pero hoy en examen no salió lo que ha aprendido, un ejemplo. Por eso no salió buen punto. Pero nosotros hacemos algo ante Dios conforme a la ley, conforme a la palabra de Dios. Nadie pierde. Nuestro Dios da todo. Tan hermoso, ¿no? Números capítulo 23, verso 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará, dice. Por eso, en este mundo, de repente, yo he hecho así con mucha fuerza, pero no me reconoce. O si, de repente, con esto me reprende, un ejemplo. ¿Me entiende? De repente puede ser triste, pero hacemos ante Dios. Nuestro Dios sabe todo, conoce todo. Un ángel que escribe sobre todas las cosas que hacemos. Eso no es una ficción, nuestro pastor principal nos explicó. Todo ser humano que vive en esta tierra, en el cielo hay un ángel que escribe lo que hace, lo que habla. Los creyentes tienen dos ángeles, uno en el cielo, otro en esta tierra. Pero uno realmente un hijo que Dios ama, ese ángel más poderoso, está cerca. Protege, pero así ángel está pero de distancia, o de repente ese hijo está mal, ángel no mira, está volteado su cara, porque muy triste, ángel muy triste. Un ejemplo, hay hijo y papá caminan juntos, tiene una confianza, un amor o una cercanía muy hermosa. De repente caminaría así, ¿sí? Abrazando, conversando. Pero, un ejemplo, papá, hijo, está, tiene problema, un ejemplo. De repente caminando, ya con distancia, mirando por acá, otro por acá, caminando más. Amén, por eso. Ángel que Dios nos ha dado a su hijo, pero hijo de Dios que anda bien, ese ángel se alegra, está cerca, protege. Por eso, ley de Dios, palabra de Dios, ley espiritual, hermosa, perfecta, eterna, justa, segura. Ley de este mundo, lamentablemente, claro, y de todo modo, sí, debemos tener, pero bastante lamentable. Las leyes de esta tierra tienen limitaciones. Un ejemplo, ley constitución colombiana, ecuatoriana, estadounidense, venezolana, chilena, tiene su límite. Si pasa su frontera, no vale, ¿cierto o no? No se aplican perfectamente, aún estando en cada país con su ley. De repente uno tiene su código, de repente muestra a fiscal o policía, pero no acepta, ¿cierto o no? No conviene, no reconoce como ley. Pero ley espiritual, palabra de Dios se aplican perfectamente, trascendiendo al mundo espiritual y físico, las naciones y todo universo. Hoy en día
Elon Musk de Estados Unidos dice que una ciudad quiere construir en Marte. Uno sí vive allí, pero aplican la palabra de Dios, ley espiritual. Un ejemplo, hoy en día alguien quiere huir por algún problema legal, por eso va a otro país. Si tiene convenio, sí, de todo modo puede traer, pero si no tiene, no puede. Pero ley de Dios, palabra de Dios, uno, a mí no me gusta esta vida, por eso yo quiero vivir en Canadá o Suiza. Uno, ya tengo nueva vida en Suiza. No anda bien ante Dios estando en Suiza. Allí llega ley de Dios. Uno, este mundo terrible, yo iré al Marte. Allí no alcanza policía o algún militar, yo voy a ir allí, yo sé, estaré seguro. No, allí llega palabra de Dios, ley de Dios. Sí. Por eso, donde sea, nosotros si andamos ante Dios, es seguro. Podemos estar tranquilo, confiado. Por eso, tan aprovechosa la palabra de Dios. Amén. Ley de Dios. Pero ¿por qué hoy en día muchos cristianos o evangélicos no diga ley de Dios? Solo a mí me gusta la gracia del Señor. No entiende. Incluso si alguien declara que no tengo nada que ver con la ley de Dios, no soy cristiano, no soy creyente, yo soy ateo. La ley de Dios aún se aplica a esa persona. ¿Por qué? Él también es una criatura de Dios. De repente uno escuchando eso, ¡ay, terrible! Puede pensar, pero no. Donde sea, andamos ante Dios, sí. Hacemos conforme a la palabra de Dios, donde sea. ¿Con qué situación? Allí Dios Todopoderoso está con nosotros. Amén. En esta tierra la gente conoce bien la ley y abusa de la ley. Aprovecha mal, conociendo la ley, ¿sí? Pero no puede engañar a Dios. Eso no puede hacer ante Dios. Uno sí entiende bien la palabra de Dios, ley espiritual, ley de Dios, será bienaventurado. Sin embargo, si conoce bien la ley de Dios, obtendrá verdadera sabiduría, será protegido y tendrá solución de problemas. En este mundo pasa problema. De todo modo, ¿con qué puede solucionar? Conforme a la ley, ¿cierto o no? Claro, de repente una autoridad, máxima autoridad de repente sobre la ley puede hacer, de repente. Pero en general, uno pasa problema, hay que solucionar conforme a la ley. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso necesita ayuda de abogado, ¿cierto? Pero uno entiende bien la palabra de Dios, ley de Dios, puede solucionar problemas. También no va a fallar, no va a cometer problema. ¿Por qué? Conoce la ley, pero no conoce, ese problema es. Salmos capítulo 1, verso 1, 2, 3. Y creo que memoriza, ¿no? Memorice, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Hermosa, hermosa. Por eso uno sí tiene problema. Claro, puede pedir la oración, pero una cosa más importante, hay que examinar, hay que ver con palabra. ¿Dónde está mi problema, mi falla? Por eso, cuando Salmo capítulo 107, versos 19, 20 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿Por qué? De repente tiene problema, enfermedad, muchas cosas tiene, ¿sí? Por eso en angustia clama, ora. Aquí dice, y los libró de sus aflicciones, dice, pero, ¿cómo? Verso 20 dice, envió su palabra y los sanó. ¿Con qué sana? Con palabra, con la ley. Uno se examine, yo he fallado aquí contra esa palabra. Yo debo cambiar. Amén. Y los libró de su ruina, dice. Por eso, uno quiere solucionar, sí, puede pedir la oración, pero a veces uno, pastor, tengo problema grande, óreme, pero no cambia su camino conforme a la palabra de Dios. Aún recibiendo oración de nuestro pastor principal, personalmente, no soluciona, no sana. Primeramente, Dios envía su palabra y los sano. Uno con palabra, yo he fallado aquí, yo he hecho mal. Por eso uno pide perdón, cambia su rumbo, su actitud, ¿sí? Sana y libre, los libró de su ruina, de enfermedad, problema personal, insomnio, tal cosa, problema económico, sea cualquier cosa. Por eso, muy importante, palabra de Dios. Amén. Ley de Dios, ley espiritual, poderosa. ¿Sí? Porque Dios nos dio la palabra y la ley. Hoy en día muchos evangélicos malentienden que somos libres. ¿Por qué? Libres, porque Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, por eso somos libres. Claro, una parte realmente es verdad. Por eso deja esa ley, la palabra de Dios. Ya no sirve, ley, mandamiento, ya no sirve, dice. Piensa que esa ley para cargar las cosas pesadas. Pero, Jesucristo, por eso ya soy libre. Piensa así. Pero, no. Dios se nos ha dado a conocer a sí mismo a los hombres por la palabra, para llevar bien el cultivo humano. Claro, otros cristianos no entienden cultivo humano, pero nosotros, Manmin, entendemos qué es cultivo humano. Dios nos ha permitido nuestra vida en esta tierra. Esta tierra nosotros llevamos nuestra vida, pero no solamente comiendo, durmiendo o trabajando, no. Propósito de Dios, a través de nuestra vida terrenal, que sea salvo como hijo, hija de Dios, lleva su vida cristiana, vida espiritual. Dios cosecha al grano del cielo. Es por eso cultivo humano. Un ejemplo, en chacra, en tierra, siembra, sea cualquier planta o cereales. Ahí cuida, después cosecha, donde guarda el granero, ¿sí? Igual, esta tierra es campo de cultivo humano.
Nosotros sí llevamos nuestra vida en Cristo Jesús conforme a la palabra de si es grano, lleva al cielo. Pero si no es grano, solamente tiene cáscara, quema. Eso yo no digo en Mateo capítulo 3, verso 12 por ahí. Dice que sí. Sí, cáscara, digamos, sí tiene forma, ¿sí? Pero no tiene grano en cáscara, quema. Yo he vivido en el campo de mi niñez y después de cosechar, y todos cáscara que hemos quemado, porque cáscara no sirve. No sirve. Después de cosechar, antiguamente tenía aventadora y también una máquina que con viento y cáscara vuela y granos cae abajo. Pero otra cositas que tiene en aventador y vuela así al aire y adentro trigos, afuera cáscaras. Después de coger eso, quemaba. La Biblia está escrito también. Por eso, para llevar bien el cultivo humano y vivir felices en esta tierra. Porque si vivimos conforme a la palabra de Dios, podemos vivir felizmente. Pero hoy en día mucha gente, mandamiento muy difícil. Por eso esquiva de palabra para hacer las cosas que le gusta. Por eso, ¿feliz? No, sufre. Un ejemplo, entre el matrimonio. Hay que cultivar amor. Hay que llevar bien matrimonio. Pero, me arrepentí. Yo tenía ese venda. Por eso me casé. Se acabó mi amor. Por eso yo quiero buscar otro amor. O de repente, matrimonio llevando 10 años. No es igual que antes. Por eso necesita aventura. Por eso una otra parece feliz, pero ¿es feliz? Hogar se rompe. Pelea en la casa. Puede separar. Puede divorciar. Después con hijo. Por favor, pague alimento, estudio. Pero si lleva bien ese matrimonio, viviendo conforme a la palabra de Dios, obedeciendo a la palabra, limpiando corazón, hay un hogar feliz. Pero hoy en día, matrimonio muy complicado. Mucha gente tiene ilusión con matrimonio, pero vas a ver pronto. Pero, por eso, sí, se acabó mi felicidad, mi amor. No. En Cristo Jesús, viviendo conforme a la palabra de puede cultivar un matrimonio feliz. Pero, ¿por qué yo digo eso? No tenga matrimonio con ilusión. Vas a ver pronto. Apóstol Pablo decía que sea como yo. Él era soltero, Apóstol Pablo era soltero. Hablando que yo os amo. ¿Por qué yo digo que sea soltero, soltera? Yo le amo. Apóstol Pablo decía. Claro, en español no dice eso, pero en versión coreana dice, recomendando que quede como soltero, soltera. Yo no prohíbo matrimonio. No diga que Pastor David me prohibió matrimonio. No diga eso. Yo comparto la palabra de Dios nomás. Pero mucho tiene esa ilusión.
cuando yo me caso, mi vida será feliz. Mi tío, mi amigo, mi papá pasó problema. Conmigo no pasa ningún problema. Tiene esa ilusión. Por eso urge, quiero casarme. Ay, yo no salgo más por allá. ¿Por qué Dios nos dio la palabra, la ley espiritual? Dios se nos ha dado a conocer a sí mismo por la palabra de Dios, ¿sí? A los hombres por la palabra para llevar bien el cultivo humano y vivir felices en esta tierra y entrar en el reino de los cielos. Más hermoso y glorioso. No para cargar algo pesado, para que sea difícil. No, nuestro Dios tan hermoso de amor, ¿cómo puede dar alguna carga que se sufra? No. Para vivir felizmente en esta tierra, nuestro Dios nos ha dado su palabra. Pero mucho creyente evangélico piensa que, ay, porque Dios nos ha dado muchos mandamientos. Ay. Un malentendido muy grave. Deuteronomio capítulo 10, verso 13 dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén. En versión coreana dice que tengas felicidad, dice. Amén. Nuestro Dios nos ha dado su palabra, su ley, no para sufrir, que llevando ese mandamiento, no, para tener felicidad. Amén. Por eso Salmos capítulo 19, verso 10 dice: deseables son más que palabra de Dios, ¿sí? Deseables mandamientos, ¿sí? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dice. La palabra de Dios. Más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Pero hoy en día mucho cristiano malentendido tiene grande mandamiento, ya se abrogó por venida del Señor. Ya chao, no quiero saber nada, yo quiero vivir con libertad, haciendo lo que quiero. Después yo me arrepiento. Padre, perdóname por favor. Después vive haciendo las cosas del mundo. Padre, perdóname por favor. Piensa que es perdonado. No es perdonado. Ley de Dios, palabra de Dios fue dada como mapa y manual para nuestra felicidad. Uno tiene manualidad, aún no sabiendo muy bien, puede manejar, ¿sí? Sí tiene mapa. Para mí, mapa muy importante. Claro, mapa GPS. Para mí muy necesario, porque aún viviendo cerca de 12 años, claro, lo que yo voy y siempre sí conozco, pero otro lugar todavía no conozco. Pero con GPS, yo voy. Dice que a la derecha, a la izquierda, yo a la izquierda, a la derecha, ya llego donde quiero.
la palabra de Dios nos guía a la felicidad, al cielo, al mejor lugar. Pero uno desvía con su idea, con su manera, llega al lugar hueco, al ruinas, ¿verdad? Por eso, entendamos, Dios porque nos ha dado su palabra, su ley, para nuestra felicidad, para prosperidad. No solamente en esta tierra, sino también podemos lograr mejor lugar del cielo. Por eso hay que reformatear, ¿sí? nuestro chip. De repente hemos escuchado bastante, digamos, ley ya se acabó, ya no necesita, ya solo es Cristo. Claro, solo es Cristo, pero Salmos capítulo 119, verso 5, verso 105. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De repente uno no entiende muy bien estos días en el siglo XXI, sea medianoche, madrugada, tiene luz, ¿cierto o no? En su casa y todo. Pero de mi niñez yo recuerdo. Y no tenía electricidad hasta edad, creo que 10, 12 por ahí. ¿Sí? Entiende entonces, pero jóvenes o niños no entienden. Cualquier momento y prende luz puede, pero ¿en el campo todavía? De mi niñez, y en la noche si no tiene luna, hay que tocar en la casa para saliendo, ¿verdad? Y en mi pueblo tenía arroyo, un poco profundo, de repente así. De repente por la noche entre amigos conversando, y en la noche no se ve, por eso caminando cae, porque no se ve nada, ¿me entiende? Claro, si hay luna, luna llena, sí se ve muy bien. Luna menguante, se ve apenas, y caminando cae en arroyo y rompe cabeza. Sí, es verdad, era. En aquel momento, y baño no estaba como inodoro de hoy, digamos con letrina. No podía estar cerca de habitación, debe tener distancia porque huele, ¿sí? Hay gusanos, ¿cierto o no? En la noche quería ir al baño, no había luz, no había luna. ¿Qué debe hacer? En papel y con fósforo. Debía que correr porque en el medio si apaga no se ve nada. De repente puede caer en letrina. Por eso, ¿por qué? No había luz. Pero hoy en día, tiene luz. No es difícil. Por eso, ese versículo, Salmos capítulo 119, verso 105, lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa? Nosotros si vivimos conforme a la palabra de Dios, no va a caer en arroyo, no va a tener chinchón ¿me entiende? Porque la palabra es lumbrera, lámpara. Entonces, ¿podemos guardar la ley de Dios o no? ¿Sí? Manglin dice sí, pero otros dicen no. Solamente gracia del Señor, dice. Gran mayoría. ¿Cierto o no? Pero, ¿cómo? Si conocemos bien la ley de Dios, podemos guardarla. Oseas, capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Mi pueblo, ¿qué significa? Busca a Dios, cree en Dios. Pero nuestro Dios dice, mi pueblo fue destruido ¿por qué? Le faltó conocimiento. No conocía la palabra de Dios. Hoy en día igual, cristiano, pero no vive conforme a la palabra de Dios, no conociendo, no entendiendo la palabra de Dios, según su manera, según su costumbre, según cultura de este mundo. No puede guardar la ley, siendo cristiano. Por eso pasa problema aquella, en salud, en familia, en su tranquilidad. Por eso Oseas capítulo 6, verso 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Por eso leamos un capítulo al día mínimo, amén. Un versículo memoricemos. Nuestro pastor principal los recomendó hace mucho tiempo. Hermanos, mínimo un capítulo al día lea. Claro, 3 capítulos sería mejor, pero mínimo un capítulo ¿sí? Al día. Un versículo que memorice. Para conocer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos conocer bien la ley de Dios? Con la ayuda del Espíritu Santo podemos entender mejor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice. Palabra de Dios, digamos, escritura, la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Por Espíritu Santo. Por eso, segunda de Pedro capítulo 1 verso 20-21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Verso 21 dice, porque nunca la profecía que fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, la Biblia, la palabra de Dios, está escrito por la inspiración del Espíritu Santo, por Dios. Amén. Por eso uno lee literalmente, no puede entender suficientemente. Hay que entender por la inspiración del Espíritu Santo. Pero todo creyente no puede recibir inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ese nivel no es un nivel bajo, sino ese nivel muy alto. Amén. Hoy nuestro pastor principal nos explicó. Un ejemplo, nuestro Señor echó demonios. Ellos decían que no mandase al abismo. Por eso nuestro pastor principal explicaba, demonio no va a entrar al abismo. Por eso uno de repente escucha, ay, yo he leído la Biblia, este demonio que decían que no nos mandase al abismo. Ay, esa enseñanza equivocada, dice. ¿Cierto? Literalmente, demonios también entran al abismo. Pero nuestro pastor hoy explicó, ¿por qué? No por demonios, sino Lucifer y Satanás, diablo. Digamos, ese demonio está guiado, controlado por ellos. Por eso hablaban así, ¿me entiende? Un ejemplo, y Mateo capítulo 11, verso 12, reino de Dios sufre violencia, los violentos arrebatan. Ay, ¿qué es eso? Literalmente no entiendo. Hay reino de Dios, ¿cómo? Hay violentos, digamos, podemos decir violentos malos, pero ¿cómo puede arrebatar el reino de Dios? ¿Cierto o no? Y cuando leemos Job, capítulo 1, verso 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, dice, los hijos de Dios.
También, y en Génesis capítulo 6, verso 2 dice, y viniendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Por eso, ay, hijos de Dios tomaban mujeres. Por eso, por la letra, ambos versículos dice los hijos de Dios, de Job, de Génesis. Por eso, por la letra, ¿qué es eso? No puede. Pero nuestro pastor nos explicaba. Los hijos de Génesis capítulo 6, verso 3 es descendiente de Adán, que ha visitado a su abuelito Adán a esta tierra. Tiene, digamos, por la letra igual, pero de Job, los hijos de Dios, ¿qué significa? Jesucristo, Espíritu Santo, Dios estaba juntos. Por eso, por la letra no puede entender suficientemente o puede malentender, ¿me entiende? Por eso algunos predicadores enseñaban que los ángeles casaron. La Biblia, ¿qué dice? En el cielo no se casan como los ángeles, dice. Ángeles, seres espirituales, no se casan. Pero leyendo la Biblia, ¿cómo explican por ese versículo? No todo, pero dicen que los ángeles se casaron con mujeres. Este predicador o este investigador de Biblia, ¿cómo lee la Biblia? ¿Por qué? Solamente por la letra entiende. Por eso tiene problema. Hay que entender por la inspiración del Espíritu Santo, como nuestro pastor principal. Por eso somos muy bendecidos. Este mensaje no hay en otro lugar. ¿Por qué? No trajo de libro, no trajo alguna enseñanza de alguien, no. Dios le ha dado. Nuestro pastor principal escribió lo que Dios explica. Pero les expliqué, no saque su conclusión con enseñanza de nuestro pastor principal uniendo con otra enseñanza o otra explicación con su razón. No saque el suyo, por favor. Es un gran problema. Segundo lugar, por eso somos muy bendecidos. ¿Por qué? Por ser Manmin. Amén. Porque nuestro pastor principal no se explica, no rodea tanto, no. Hoy en día escuchamos diablo, nombre Jezabel. Pero nosotros sabemos quién es Lucifer, quién es dragones y sus mensajeros, Satanás y diablos, demonios, ¿sí? Maravilloso. Por eso uno equipa bien, entiende bien, enseñanza de nuestro pastor principal, puede confiar. A veces yo hablo confianza con nuestro pastor principal. Algunos malentienden. Solamente amén. Sí. Sí, mi pastor solo. No, entiende bien enseñanza de nuestro pastor principal. Nosotros podemos confiar en él, ¿cierto o no? Pero no entendiendo su enseñanza, claro, mi pastor solo, primero, excelente, pero no entiende la enseñanza, después problema, pasa alguien o ataca con alguna razón, sí, chao, yo no sabía muy bien. Pasa eso, ¿me entiende? Pero entiende enseñanza de nuestro pastor principal, con razón espiritual, con la ayuda del Espíritu Santo. De repente por televisión, por Netflix, por aquello, habla, nosotros podemos explicar. Sí, no lo sabía, soy equivocado, tiene razón. No es así, ¿por qué? No entendemos bien. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso solamente viene al culto, va, viene, no entiende enseñanza de nuestro pastor principal conforme a la palabra de Dios. Después viene algún ataque o alguna murmuración contra nuestra iglesia. Soy equivocado. Pasa así. Segundo lugar, ¿cómo podemos guardar, cumplir la ley espiritual, ley y palabra de Dios? Debemos desechar la incredulidad, que no podemos guardar la palabra de Dios. Si dice que no puedo guardarlo, no puede guardarlo. ¿Por qué? No es fe. Nosotros sabemos, podemos hacer por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero no puedo guardar la palabra de Dios porque soy débil, soy humano. No puede, porque desde el principio no es de fe. Nuestro pastor nos daba su testimonio. Él, cuando era antes de pastor, ha ido al centro de oración en montaña y ayunando. Había pastores, otros juntos, orando también. Pero conversando en el medio de su ayuno, pastores decían que nosotros no podemos guardar 10 mandamientos, decían. Nuestro pastor principal: yo estoy guardando 10 mandamientos. ¿Por qué no puede? ¿Me entiende? Nuestro pastor daba testimonio. Qué raro, son pastores. Yo ahora nuevo creyente, pero nuestro pastor principal: yo estoy guardando 10 mandamientos. Pero muchos, siendo predicador de vida cristiana con mucho tiempo, dice que no puede guardar 10 mandamientos. Dice que no puede vivir conforme a la palabra de Dios. Solamente por la gracia del Señor podemos ser salvos, dice. No todo, pero muchos. Esa es incredulidad. No cree. Porque nuestro Señor, ¿qué nos ha dicho? Sed santos. ¿Por qué? Yo soy santo. Entonces, ¿nuestro Señor exagerador? ¿Mentiroso? Nuestro Señor nos ha dicho: sé santos. ¿Por qué? Yo soy santo. ¿Por qué nos ha mandado? Podemos. Claro, de repente nosotros nos falta. Pero no es una razón que contradecir al Señor. Nosotros memorizamos Marcos capítulo 9, verso 23. ¿Qué dice? Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Hay que creer, puede, pero ser humano débil, no puedo. No es fe. Incredulidad, digamos, una paradoja. Incredulidad en Cristo Jesús, ¿me entiende? Hablando que sí puede creer al que cree, todo le es posible, dice, pero Jesucristo me dijo que sé santos porque yo soy santo. Yo no puedo. Está hablando contra Señor. Eso no es fe. Filipenses capítulo 4, verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, de repente todavía tengo falta, ¿sí? Pero yo creo. Yo hago. Esa es la fe. Amén. Pero yo no puedo por alguna razón. Por eso, no es verdad. No puede. No, eso no es fe. Más allá está hablando contra Señor, contra Dios. Pero no se da cuenta su incredulidad tan tremenda, hablando su fe en Cristo Jesús. Tercer lugar, debemos desechar el malentendido del legalismo. Las personas que enseñan que debemos vivir de acuerdo con palabra o que tratan de vivir
de acuerdo con la palabra, a menudo se llaman legalistas. Hoy en día, muchos cristianos, también un ejemplo, yo predico que podemos vivir conforme a la palabra de Dios, esa voluntad de Dios. Ay, legalista. O alguien quiere vivir conforme a la palabra de Dios. Un ejemplo, o guardar el día del Señor. Yo guardo el día del Señor. Pero uno dice, ay, legalista. Dios entiende. Dios es amor. Por eso, falta un domingo. Ay, no se preocupe. Usted es fanático, dice. No. Claro, por faltar un domingo no puede ser salvo. Yo no digo eso. ¿Me entiende? Pero nosotros queremos hacer lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestra meta no es paraíso. Nueva Jerusalén. Amén. Por eso queremos hacer lo mejor. Pero como un ejemplo, un alumno que estudia y de repente su amigo llama, pero está estudiando. Su mamá, papá dirá, hey, no estudie más, salga, corra. Dirá su papá, mamá, ay, uno estudia bien, ay, tiene su meta para ser un profesional, por eso estudia con mucha fuerza. Papá, mamá se alegra, hijo, me alegra mucho. Ay, coma ese refrigerio. De repente un tío viene. Ay, sobrino, ¿qué haces? Primo o sobrino. Sobrino, ¿qué haces? Ya, por favor, disfrute este mundo. Salga, ya pasea con su amiga. De repente, si es mi hermano, yo no permitiría que me entre a mi casa. ¿Cierto o no? Porque mi hijo está juicioso en su estudio, ¿cierto? Pero un tío viene, ya, estudio no tan importante. Ya disfruté, sol muy bonito. ¿Tú no tienes amiga novia? Ya, ¿qué haces en tu edad? Hoy en día tiene 12 años, tiene todo novia, tenga novia. Si es mi hermano, yo no permito que entre en mi casa. Pero hoy en día algunos padres llevan a su hijo a otro lugar que experimente. Mujer, no, ¿qué es eso? Igual uno, si quiere vivir conforme a la palabra de Dios, ay, hermano, hermana, usted, ¿con qué razón quiere orar cada día? ¿Cómo? ¿Qué piensa? Hay que aprender, porque es mejor, ¿cierto o no? Pero no ore tanto, va a tener problema. ¿Viene pan del cielo? Ay, siento cristiano habla así, usted es fanático. Ay, ¿cómo puede vivir así? Dice. Ese siglo XXI está muy lejos de palabra de Dios. Por eso humanamente, digamos, sí puede, pero hay cristiano, uno quiere orar cada día. Yo quiero aprender también. ¿Cómo oran ustedes? Debe ser así, pero, fanático. Loco. ¿Qué hace usted? Debe creer en Dios con sabiduría. Algunos dicen, hay uno viviendo conforme a la palabra de Dios, pero uno dice que no hay que creer así como fanático. Por favor, con sabiduría. Nuestro Señor que decía, San Juan capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me
manifestaré a Él, dice. Ay, nuestro Señor y promotor de legalista. Aquí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice. Por eso nuestro Señor es promotor de legalista. No. Legalismo significa que puede ser salvo por guardar la ley. Ese es el legalismo. Pero nosotros ya salvos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso podemos guardar los mandamientos. Podemos cumplir la palabra de Dios. Más que todo entendemos muy bien por qué Dios nos ha dado su ley, su palabra. No para carga, sino para nuestra felicidad. Cuarto lugar, si ama a Dios, puede guardar la palabra de Dios. Por eso uno examine, ay, yo no puedo vivir guardando la palabra de Dios, muy difícil. ¿Qué significa? Yo no amo tanto a mi Señor, a mi Dios. ¿Verdad? Primera de Juan capítulo 5 verso 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Tiene amor a Dios, por eso sus mandamientos no gravosos. Una mamá, un papá cuida a su bebé, dando leche una vez a la hora, limpiando pañal. Huele, ¿cierto o no? Limpiando o cambiando pañal, de repente puede ensuciar su dedo. Pero nadie dice que, ¡ay, sucio! ¡Ay, mi hijo, ¿por qué come a menudo? Come una vez al día, por favor. No dice. Da leche, ¿sí? Después de dar leche, está tocando su espalda que de chanchito. Sí, ¿por qué? Ama. No queja por bebé, por su hijo. ¿Por qué? Pero, un ejemplo, de repente, por alguna obligación que ha dado un bebé que cuidará un día, sin ayuda de nadie, uy, será difícil. Si no ama a ese bebé, trabajo duro. ¿Cierto o no? Igual, ama a Dios, su mandamiento no es gravoso. Por eso uno dice que, mandamientos muy molestos, difícil. Disculpe, no ama a Dios. Quinto lugar, podemos guardar la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? De todo modo, ser humano que vive en esta tierra con la ambiente tan oscura, no tan sencilla para obedecer, dejando nuestra antigua vida, ¿sí? Pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos. De repente, con mi capacidad no tan suficiente, pero si uno ora, clama, recibe la ayuda del Espíritu Santo, puede. Pero esa ayuda del Espíritu Santo no puede recibir por 5 minutos de oración. No puede. Una vez a la semana no puede. Nosotros comemos cada momento, ¿cierto o no? 3 comidas, oncecito, café, té, agua. Para mantener nuestra vida física, tanta cosa necesita, pero ¿por qué no quiere orar para su vida espiritual? No. Primera de Pedro capítulo 1 verso 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Mediante Espíritu.
obediencia a la verdad, a la palabra de Dios, pero mediante Espíritu. Por eso, si quiere guardar la palabra de Dios, quiere cumplir la ley espiritual, necesitamos orar. Mucho mejor cada día. ¿Por qué? Nosotros comemos algo, comida, fácil, difícil. Fácil. ¿Por qué? Comemos cada día. Pero un niño aprende para cortar, para usar su tenedor. ¿Cuántas veces y pierden y caen su tenedor o su cubierto? ¿Cuántas veces? Pero ¿por qué ahora no es fácil? Cada momento comemos. Un ejemplo, si come una vez al año, será difícil para comer. ¿Por qué? ¿Cómo he comido eso? Hace un año, un ejemplo. Pero comemos cada momento, fácil. Igual, oración cada día, más fácil. Pero una vez a la semana, difícil. ¿Cierto o no? Por eso, pastor, quiero orar, pero difícil. ¿Por qué difícil? No ora cada día. Pero ora cada día, fácil. Si realmente cree en la palabra de Dios, puede decir amén y obedecer todas las palabras. Dicen creer en palabra de Dios, pero usan argumentos y filosofía mundanas, sus propios intereses y sus propios pensamientos, por los cuales escuchar y aprender, pero no guardar. Tiene su razón. Oración muy necesaria, pero tengo mi razón. Estoy ocupado. Haré desde mañana. Toda persona que quiere hacer dieta, desde mañana. Anteriormente yo les conté un video que somos gordos. Sí. Hacemos dieta. Sí. ¿Cuándo hacemos? Desde el lunes. Hoy lunes. Otro lunes. Sí. Esa es. No quiere hacer hoy. Siempre posterga otro día. Otro día. Hoy hace, con fuerza mañana hace, sí, puede continuar. No ponga su razón. Por eso uno, teniendo la palabra de Dios, pone sus cosas, gran problema tiene. Nunca obedece. Por aquello, por aquella, con esta razón, con este clima, con un amigo. Digamos, no pone en prioridad, sino siempre pone su razón. Por eso no puede. También no deja su criterio, su argumento que tiene. Por aquello, por aquella. Bueno, pero yo tengo mi idea, mi pensamiento. No deja, no obedece. Proverbios capítulo 16, verso 25 dice: hay camino que parece derecho al hombre. A su razón, a su cultura, a su interés, de repente, sí, está bien. Pero su fin es camino de muerte. Rompamos argumentos, ¿sí? Toda altivez. Dejemos nuestros pensamientos personales. No sé, usted tiene alguna experiencia. De repente un amigo o un compañero de trabajo, pero un ejemplo, habla algo, pero pone mucha razón, muy difícil. Un ejemplo, converso algo, pero tiene su razón, siempre algo. No dice que sí, sino por aquello, por aquella, por fulano tal, por mi mamá, por mi niñez,
de vida de mi niña. Tiene su razón, por eso hablo algo, pero siempre no dice que sí, sino por aquello, por aquella, por esa situación. No avanza, no cambia. Cambiemos, amén. La Biblia dice, la palabra dice, amén, sí cambio, sí dejo mi criterio, mi idea, mi razón, sí dejo. Podemos, pero aún escuchando la palabra, amén, ay, mensaje bonito, amén, gloria a Dios, pero tengo yo mi criterio, mi razón. Por eso yo sigo con mío. Pasando 1000 años igualito. Quiero terminar este mensaje. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 dice, las armas de nuestra milicia, eso que es nuestra vida cristiana, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Fortaleza qué es? Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice. Por eso, en nuestra marcha, digamos, nuestra vida cristiana, necesitamos destruir fortalezas que hace contra nuestro camino. ¿Qué es? Argumentos. Mi argumento. Altivez. Pensamiento, mi pensamiento. No de palabras, sino mi pensamiento, mi razón. Hay que derribar. Podemos obedecer. Muchas gracias por su atención. Ley de Dios, palabra de Dios, ley espiritual para nuestra felicidad, para nuestra prosperidad. Amén. He compartido varias razones cómo podemos guardar, cumplir ley de Dios. Hagamos fuerza. Derribemos nuestros argumentos. Nosotros tenemos nuestros argumentos, ¿sí? Pero hay que derribar. Altivez, yo sé. Altivez. Muchas gracias. Y hoy muestre Puebla, México, por favor. Y hoy, primer domingo gracias por su atención, gracias por su presencia. Algunos hermanos creo que han venido por primera vez, ¿sí? Gracias. Y oremos por Iglesia Mangmin Puebla, México, que sea una iglesia crecida, bendecida y experimentando sanidad y también milagro y respuesta a su petición. Y oraré por nuestros hermanos. Oremos juntos, yo también oraré. Oremos juntos por Iglesia Mangmin Puebla, México, que crezca numéricamente, salvando muchas almas perdidas. Hoy un día muy especial, por eso Dios Padre sane algún dolor o alguna enfermedad que tiene. Yo oraré. Y ponga su mano sobre su parte adolorida, enferma, y recibe la oración, por favor. Amado Padre Todopoderoso de mi pastor, yo pongo el pañuelo que mi pastor principal, Reverendo Dr. Jerolí, ha orado por nuestros hermanos de Iglesia Mangmin Puebla, México. Padre, también algunos hermanos han venido con mucho tiempo. También y algún hermano nuevo está. Padre, ahora trascendiendo el espacio, la distancia, llega a cada uno de nuestros hermanos de Puebla, México. Ahora yo pongo el pañuelo que mi pastor principal, Reverendo Dr. Jerolí, ha orado. Toca a cada uno de nuestros hermanos que tiene algún dolor o alguna enfermedad. Quemando con el fuego del Espíritu Santo, sana ahora, quita todo dolor que tiene. Padre, que sea cualquier enfermedad, cualquier dolor,
haz tu obra recreativa, garantizando la oración de nuestro pastor principal. Sana, quemando con el fuego del Espíritu Santo toda parte adolorida, toda parte enferma. Padre, Señor, haz tu obra recreativa, garantizando la oración de nuestro pastor principal, quemando con el fuego del Espíritu Santo. Hoy está ante ti en la iglesia. Padre, Señor, derrama tu gracia a cada uno de nuestros hermanos de Manmin, Puebla, México. Dales la llenura del Espíritu Santo. Ayuda a crecer espiritualmente, experimentando tu bendición en su vida personal, en su familia, recibiendo sanidad, milagro, por favor. Padre, que sea una iglesia fortalecida, que salva muchas almas con evangelio de santidad, con poder de recreación que manifiesta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por favor. Padre, hoy está por primer día, domingo, en local. Padre, bendice a los hermanos que han trabajado con amor, con fe, limpiando, pintando y preparando, haciendo este trabajo. Padre, muchas gracias. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que han trabajado con amor, con fe en tu iglesia, en el nombre de Jesucristo. Padre, Señor, rodea con la luz originaria que hay en el espacio espiritual de nuestro pastor principal sobre toda iglesia Manmin, Puebla, México, sobre ese local. Padre, rodea con la luz originaria que hay en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Protege, bendice a las almas que entran y salen de Manmin, Puebla, México, por favor. Padre, Señor, quema con el fuego del Espíritu Santo, iluminando con la luz originaria. Padre, echa todo dolor que tiene, sanando, quemando con el fuego del Espíritu Santo. Hermano Juan Camacho está liderando como representante de iglesia. Dale más sabiduría, Padre, dale más fe, dale más amor espiritual que cuida las almas. Padre, Señor, ayuda a ser una iglesia unida en Cristo Jesús, en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. Ayuda a marchar con fe, en obediencia, en pos de nuestro pastor principal, en Cristo Jesús, por favor. Padre, ahora quema con el fuego del Espíritu Santo cualquier dolor, cualquier enfermedad, quemando con el fuego del Espíritu Santo, iluminando con la luz originaria desde la cabeza a los pies. Quema con el fuego, quita toda enfermedad, todo dolor que tiene, sánalos. Padre, dalos llenura del Espíritu Santo, dales la fe creciente cada día, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.